Mire, hermanos, yo he estado toda la vida en la iglesia y necesito, por eso todos los días leemos la palabra de Dios, porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos enseñe, escuchamos a otros pastores también, depende de quién, ¿no es cierto? Pero escuchamos para poder aprender, para ser enseñados, todos los que estamos acá, todos, especialmente los más nuevos, pero los más viejos también. Dije que los más viejos también. Si usted hace muchos años que está en la iglesia, no diga, no, yo hace tanto, ¿sabes? Ya lo sé, ya lo escuché a ese mensaje. Y muy probablemente el mensaje que hoy yo voy a compartirle, estoy seguro de que usted lo sabe de memoria el texto bíblico. Si yo le digo Romanos 1:16, alguno dice, ya lo sé de memoria. Bueno, pero enseguida lo vamos a buscar, por las dudas si alguno no lo sabe de memoria. Pero ya lo sé y más o menos ya me imagino qué va a decir. Ahora, yo encuentro, especialmente en este tiempo, que hay una gran diferencia entre lo que yo ya sé y la manera en que yo vivo. Porque hay muchos que saben mucho. Hay muchos que dicen orar mucho, hay muchos que leen mucho y viven muy poco el Evangelio del Señor Jesús. Hemos tenido algunos hermanos, yo recuerdo a uno en particular que a veces iba a visitarlo porque estaba solo, había quedado sin familia, entonces estaba solo. Así llegó al camino del Señor. Y entonces yo por ahí iba a visitarlo y a veces alguna ropita y a veces mercadería porque estaba pasándola mal. Pero el tema es que el pasarla mal se hizo costumbre y un hábito en su vida. Entonces, él era un hombre, según lo que él decía, de mucha oración y mucha lectura bíblica. Él oraba, entre lo que oraba y leía la Biblia, aproximadamente entre 5 y 6 horas al día. ¿A cuánto les parece que eso es mucho tiempo? ¿A cuánto les parece que es mucho tiempo? Es un montón de tiempo. Quizá usted dice, yo no puedo. 6 horas, no tengo que dormir, porque me tengo que ir temprano a trabajar y vuelvo tarde y después vuelvo cansado y como a las apuradas y me vuelvo otra vez a dormir. ¿Y cuándo hago 6 horas, 5 horas de lectura bíblica, 3 horas, 4 horas de oración? Claro, y yo entiendo, y es así para la gran mayoría de los que estamos acá. El tema es que usted lo escuchaba, él leía mucho la Biblia, él oraba mucho, pero él vivía muy mal. Él no vivía el Evangelio del Señor Jesús. Él vivía otra cosa que ni siquiera se asomaba a ser Evangelio del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el texto que nosotros tenemos para hoy, que recién le dije, en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y bajo la dirección de Dios y en el fuego del Espíritu de Dios, escribe a la iglesia en Roma y le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir, yo no me avergüenzo del Evangelio? Puede bajarse unos 30 segundos el barbijo y que se oiga y diga usted, yo no me avergüenzo del Evangelio. Vuelva a subirse el barbijo. Bueno, esa es una linda declaración. El asunto es que eso funcione en la vida real, en la vida práctica. Aquí está hablando un hombre de Dios. Y si usted conoce, si ha estudiado un poco, si ha leído un poco de la vida del apóstol San Pablo, usted sabe que en su vida sí funcionaba el Evangelio. ¿Qué es Evangelio?
En simples y sencillas palabras, la definición de evangelio es buen mensaje o buena noticia. ¿Y cuál es el buen mensaje, la buena noticia? Pablo mismo lo dice. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él agrega, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué es evangelio? Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, este pasaje está hablando de salvación. Pero usted tiene que comprender que la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, afecta todas las áreas de nuestra vida hasta la redención completa, la redención total que va a ser de nuestro cuerpo. Dije que la salvación de Dios por medio de Cristo afecta todas las áreas de nuestra vida. No hace solamente a nuestra salvación en cuanto al perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, porque ese es el mensaje principal de la palabra de Dios. El mensaje central, mire, el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y el tema central de la palabra de Dios es la salvación por la fe en Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús está presente. Y desde el principio hasta el final de la Biblia está presente este tema de la salvación por la fe en Cristo. La salvación se recibe por fe y todo lo que viene de Dios se recibe por medio de la fe. Por eso dice el versículo 17 lo que escribió uno de los profetas de Dios: mas el justo por la fe vivirá. Y podríamos hablar de un montón de personas en la Biblia, hombres y mujeres de Dios, pero usted los puede encontrar más fácilmente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo que habla sobre la fe. Creo que usted lo conoce. Si no, bueno, anote ahí para leer esta tarde, mientras usted por ahí, después que se levantó de la siesta, si es que puede dormir, se toma unos mates con la patrona y entonces se ponen a leer juntos. Mire qué lindo programa que le estoy haciendo. El día está lindo, saca la silla afuera, se va a la mesita de afuera y si no, improvisa una mesa. Yo no puedo hacer eso porque salgo y tengo el perro grandote y mi esposa dice: no se puede con este perro, no se puede. Y yo le digo: es un ratito nada más, hasta que se acostumbre que vos estás ahí, ya te va a dejar de lamer las piernas, porque eso es muy desagradable. Pero sáquela de algún lado de la mesa. Hay hermanos por ahí que yo he visto en Villanueva que no tienen fondo. Entonces, no tienen fondo, quiero decir, no tienen patio atrás. Entonces, sacan la mesa a la vereda y ahí se pone. Mi papá hacía eso. Quizá Eli se va a recordar, y sacaba una sillita de patas cortas que le había cortado las patas, y entonces ahí se ponía un sombrerito y entonces salía a un patio interno que teníamos, era el único patio que teníamos en la casa, y entonces ahí se ponía a leer la Biblia y nosotros alrededor. ¿Se acuerda, Eli? Sí. Y nosotros alrededor, escuchando la palabra de Dios. Así que usted tiene para leer y para conocer la galería de los hombres y las mujeres de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11. Y ahí usted va a encontrar a personas de Dios que se atrevieron a creerle a Dios en cuanto a la salvación de ellos, pero en cuanto, a la vida integral de ellos. Porque, hermano, usted tiene que entender que es muy gratificante para nuestra alma el saber que por medio de la fe en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos salvos, somos limpios y somos libres del pecado. Eso es una tremenda bendición, ¿o no? Es la bendición más grande que nos da seguridad de eternidad con Dios. Pero, ¿y qué del resto? ¿Qué de las dolencias del cuerpo? ¿Qué de las aflicciones del alma? ¿Qué de las preocupaciones del tiempo presente? ¿Qué de los problemas matrimoniales? ¿Qué de los problemas familiares? ¿O Dios solamente tendrá poder para salvarme y perdonarme mis pecados y no ayudarme en las otras áreas? Cuando la palabra de Dios habla de salvación, es salvación integral. Dígale al que está al lado suyo: Dios habla de salvación integral.
completa en cada área. Imagínense, Dios salva al drogadicto, pero no lo libra del poder de la droga. Dios salva al hombre borracho, pero no lo libra del poder del alcohol. No, Dios lo salva. Cuando lo salva completamente. Salva su alma, salva su cuerpo, lo transforma. Dios hace una obra completa. Por eso Pablo, que ha estado predicando el evangelio, que conoce al Señor, ha visto su poder. Paso tras paso ha visto su poder. Pienso que usted lo va a entender bien. Había días de más gloria, había días quizá de no tanta gloria, había días muy difíciles, de mucha lucha, había días de relajación donde no había mayores problemas, como decimos nosotros, no hay moros en la costa, o sea, quiere decir, no hay mayor peligro a la vista. Con días buenos y con días no tan buenos. El apóstol ha caminado con Dios, como usted está caminando con Dios. Y este hombre de Dios dice esta expresión a la iglesia en Roma, donde no había un edificio, donde el apóstol San Pablo había predicado. En muchas de las ciudades no había un templo como tenemos nosotros, no había un edificio, pero sí habían edificios para la idolatría. En Éfeso estaba el gran famoso templo de la gran, decían ellos, diosa Diana. Y a veces miramos en algunas fotos de arqueología que reconstruyen el templo y usted dice, eso era un templo magnífico. Bueno, pero en Éfeso no había un templo para Dios. Y en Filipos no había un templo para Dios. Se reunían en las casas, se reunían en las calles, se reunían junto al río, se reunían en cualquier lugar público, en las plazas. En una esquina se juntaba la iglesia. No había un templo físico. En Roma no había un templo físico. Y parece que este evangelio que Pablo y el resto de los apóstoles está predicando es un evangelio de pobres. Pero no es así. Por eso Pablo dice, no tenemos templo físico. No tenemos un lugar preparado como los templos que hay acá en Roma tampoco. Pero igualmente, yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo. ¿Se avergüenza usted? Claro, usted dice, no me avergüenzo. ¿Quiere que ahondemos un poco más en el tema para ver si no se avergüenza? Solamente respóndase esta pregunta. ¿A cuántos les predicó de este evangelio del que usted no se avergüenza en esta semana? Y si usted encuentra que el número es muy bajo o no hay nada para poner ahí, entonces quiere decir que indirectamente usted se está avergonzando de este evangelio. Porque la esencia de nuestra vida es que hemos sido salvados para anunciar las virtudes del que nos salvó. Es así. Entonces, por donde usted va, no va gritando, soy evangélico, oigan, soy evangélico. Bueno, no sé si usted se atrevería a hacer eso en la ciudad. Imagínese, párese en su lugar de trabajo. No sé si usted es dueño o usted es empleado. Y entonces, cuando la gente esté ahí haciendo cola, por ejemplo, en el negocio, usted pegue un grito y diga, soy evangélico. No es eso lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir, dice la palabra de Dios, es anunciar el evangelio, no que usted es evangélico. Me salió una cosa rara. Dije. No ande gritando en la ciudad, soy evangélico, como gritaban los leprosos, soy inmundo en la antigüedad, soy evangélico, soy evangélico. No, anuncie las virtudes de Jesucristo. No importa si mi día está bueno o mi día no está tan bueno. Hermano, hoy, entienda, querida iglesia, hoy las condiciones están dadas para poder predicar el evangelio. Esta pandemia ha traído temor a la gente, pero no debiera traer temor a la iglesia del Señor Jesús, sino que debiera entregarnos sabiduría para aprovechar este tiempo para sembrar el mensaje de amor y de salvación.
aunque sea un tiempo caótico para algunos. La palabra de Dios, cuando si usted después quiere, mire, yo lo había compartido, bueno, el día viernes en Proverbios, usted va a encontrar al final del proverbio, dice la palabra de Dios en el versículo 33 del capítulo 1, que aquel que oye la palabra de Dios y le hace caso a la palabra de Dios, va a vivir, va a habitar tranquilo. ¿Cómo va a habitar? Tranquilo, dice confiadamente, otra versión dice tranquilo. Dice, va a vivir tranquilo, dice una versión, aun cuando en la ciudad las cosas vayan mal. ¿Sabe por qué? Porque usted cree en el Evangelio de Jesucristo y no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas que conciernen al Evangelio que se hacen en el plano de la intimidad. Es la oración, es la lectura bíblica, es la vida cristiana en casa, de la cual el vecino no se entera. Y quizá la iglesia no se entera de cuán lindo ora usted en la quietud de su casa, lo lindo que usted adora cuando está solo en las madrugadas. De eso no se entera nadie, a menos que usted, espero que no haga eso. Imagínese que usted se levanta a las 5 de la mañana, no sé, los ferroviarios se levantan un poco antes, ¿no? Entran como a las 6 de la mañana, ¿puede ser? Así que se levantan, por ejemplo, a las 4:30 y empieza a adorar a viva voz. Imagínese, los vecinos le van a poner una denuncia. Entonces usted dice, yo no puedo adorar. No, sí puede adorar. Yo estaba adorando a Dios hoy con la guitarra, con una cuerda menos, despacito, porque ni siquiera quería molestar a mi esposa, ni mi esposa me escuchó. Yo me encerré en una de las habitaciones y me puse a tocar suavecito a la guitarra y a cantar suavecito, pero darle mi adoración al Señor. Pero el tema es que nadie lo ve. Usted se entera porque yo se lo cuento, pero nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y usted lo que está haciendo es vivir el Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio no son un montón de doctrinas que yo tengo que saber de memoria y que tengo que obedecer, porque si no los pastores me van a poner en disciplina un día. No, el Evangelio es vida. Pablo dice de este evangelio, no me avergüenzo. Yo me avergonzaría si el evangelio fuera un montón de normas que hay que cumplir y se hace tedioso, pesado. Hoy tengo que ponerme la corbata, pero hoy me tengo que poner el saco, hoy me tengo que poner zapatos que me aprietan. Si eso fuera el evangelio, hermano, no digo que venga en cuero porque no queda bonito. Dentro de lo decente, la Biblia dice, vístase con modestia y usted vive en libertad, disfrute de la vida con el Señor Jesús. Eso es evangelio. Se aferró a la palabra de Dios, no a un montón de normas religiosas. Pablo está viviendo el evangelio. Él donde va, ve la mano de Dios. Él no está avergonzado. Hay días que sufre. Hay días que es acusado injustamente. Hay días en que él fue apedreado. Hay días en que tuvo que escapar. Un día tuvo que ser descolgado por el muro de la ciudad en una canasta porque lo querían matar. Un día lo apedrearon, lo sacaron, lo tiraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Sin embargo, el hombre se levanta y dice, igual no me avergüenzo del evangelio. No dice, no, voy a dejar. No, voy a dejar. Se viene el COVID. No puedo ir más a la iglesia. No, ahora está complicado. ¿Dónde está Dios en este tiempo? Yo he leído a algunos que dicen ser creyentes, burlándose de Dios, burlándose de los que predicamos el evangelio, entre los que quizá esté usted también. ¿Dónde están ahora los predicadores en el tiempo del COVID? ¿Dónde está el mensaje que predicaban? Yo entiendo que algunos dijeron cosas que no eran correctas. Hubo algunos falsos profetas que desafiaron al COVID y lo ataron y lo reprendieron y lo echaron fuera de la nación y después tuvieron que encerrarse por miedo al COVID. Claro, yo entiendo la locura, pero también entiendo el equilibrio. Usted no se va ni para allá ni para allá. Cuando usted mira las redes hay un montón de cosas que la gente dice y mucha gente ni conoce al Señor. Aquel que ha caminado con Dios, ese tiene derecho de hablar de las cosas de Dios.
El que no conoce el evangelio no debiera hablar del evangelio. Hay un solo evangelio. Pablo está viviendo este evangelio en los días buenos y en los días malos. En los días malos Dios sigue siendo Dios y el evangelio sigue siendo predicado. Él sigue predicando el evangelio. Y no importa las cosas que usted oiga. Yo me enteré ayer y hoy. Me enteré de una denominación en Estados Unidos, quizá alguno por ahí lo ha leído también, donde había una pastora que formaba parte de la iglesia y se dio vuelta y ahora se transformó en atea. Y entonces sigue siendo pastora de la iglesia, una pastora atea. No cree en Dios, no cree en la obra de Jesús. El hijo de un famoso evangelista a nivel mundial, un hombre de Dios hermoso, que el hijo trabajaba con él, es como si fueran mis hijos. Y entonces predicando la palabra y ahora se dio vuelta y ya niega a Jesús. Que las enseñanzas de la Biblia no debieran ser enseñadas a los niños. Muchas de esas enseñanzas, porque no son ciertas, son dañinas, son perjudiciales. Y usted va a ver caer a hombres y a mujeres de Dios. Nosotros los más viejos lo venimos viendo a esto desde hace mucho tiempo, que predicaron el evangelio y no vivieron el evangelio y luego se adaptaron a otra cosa que no es evangelio, sino que son sus ideas, lo torcido, lo tergiversado, lo pecaminoso, lo que no lleva a Dios. Y usted lo va a ver, y va a ver a cristianos de cerca caer, va a ver a hermanas caer, a jóvenes caer, a líderes caer, a pastores caer, que defendían un día el evangelio y la santidad de Dios, pero otro día se dieron vuelta y empezaron a hablar de lo que hablan mucha gente, de la gracia. Y en la gracia pareciera ser que no es necesaria la santidad. La Biblia sigue exigiendo santidad y dice todavía este glorioso evangelio que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuándo lo dice? ¿En la ley o lo dice en la gracia? No, lo dice en la ley y lo vuelve a repetir en la gracia. Hoy estamos en la gracia y Dios está llamando a hombres y a mujeres para que vivamos en santidad. El apóstol San Pablo, cuando escribe sus cartas, por ejemplo cuando escribe a Timoteo, él le dice que da gracias a Dios que lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Viva el evangelio, predique el evangelio, pero póngase a la altura del evangelio. ¿Me comprendió lo que dije? Póngase a la altura del evangelio. Pero yo no puedo llegar a la altura del evangelio. Y es porque entonces entró por la puerta incorrecta. La puerta correcta para ingresar al evangelio es la salvación por medio de Jesucristo. Él es la puerta. Si usted no entra por Jesucristo, entonces usted no conoce el evangelio. Y si no conoce el evangelio, no puede vivir el evangelio, entonces no es salvo. ¿De qué entonces va a hablar? Lo primero que hay que hacer es entrar por la puerta correcta y luego hay que tomarse de la mano de Jesús y vivir con Jesús. Eso es el evangelio, no es otra cosa. Y todo lo que Dios dice, cuando usted lee el Nuevo Testamento y da las interpretaciones de la antigua ley, está en la gracia. Y en la gracia se nos exhorta a no pecar. En la gracia se nos enseña a no volver a la vieja vida. En la gracia se nos dice que no hay que adulterar, no hay que fornicar, hay que tener buenas amistades, hay que alejarse de la gente mala y perversa. En la gracia se nos dice que no hay que emborracharse. En la gracia se nos enseña a ser puros y santos. ¿Dónde enseña eso? En la gracia. La gracia no es, disculpe la expresión vulgar, no es el viva la pepa espiritual. La gracia es caminar en santidad con Dios todos los días. Oiga, para que usted entienda el sentido de lo que yo estoy diciendo, porque quizá usted dice, pero me está hablando de tantas cosas, ahora va a comprender. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y qué hace? Predica el evangelio. Y yo estoy haciendo una invitación a usted a aprovechar este tiempo para predicar el evangelio. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Pero viva el evangelio. Porque usted puede hablar de Jesús, pero quizá no lo conoce. Y entonces no va a haber un buen resultado. Usted puede hablar de lo que escucha en la iglesia, pero usted no lo vive. Usted no se sujetó a la palabra.
Usted no conoce verdaderamente el amor de Cristo. Su casa, su hogar es un desastre. Y usted entonces va a hablar del Evangelio. Imagínense, vamos a hacer esta suposición. Supóngase que a mí me ha ido la vida más o menos bien. Tengo mi familia. No soy salvo. Tengo mis hijos. Tengo mis hermosas nueras. Tengo mi nieta. En todos los mensajes tengo que meter a mi nieta. Después díganle, a él, ¿sabe que la abuela hablaba de vos? Tengo una hermosa esposa, pero no le he entregado mi vida a Jesús. Y usted viene a hablarme del Evangelio y yo lo conozco a usted. Y resulta que el que viene a hablarme del Evangelio y quiere salvarme a mí, es un vago, vive de los planes, no le gusta trabajar. Entre paréntesis, vivir de los planes es una deshonra, no es una honra. Vivir de los planes deshonra el nombre de Dios, porque Dios dijo a la iglesia que Él abriría ventanas en los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Hay gente que no tiene trabajo porque nunca lo busca. En el tiempo de la cosecha ya se está terminando, pero algunos dicen, no tengo para el pasaje. No tengo para poder ir a la iglesia. ¿Por qué no se levantó temprano? ¿Por qué no buscó una cosecha? Un día le dijeron al hermano Mario, cuando era delegado de nuestra municipalidad, fue la gente a quejarse ahí y querían plata, subsidios, planes. Y entonces habían venido los dueños de unas fincas y les dijeron, necesitamos cosechadores. ¿Se acuerda, hermano? Y el hermano le dijo, salió y le dijo a la gente, bueno, mire, hay un par de fincas donde hacen falta cosechadores. ¿Cosechador? Anda a cosechar vos, le dijeron. Y el hermano dijo, pero si yo no soy el que está necesitando trabajo, son ustedes. No, pero nosotros no queremos ir a cosechar. Nosotros queremos que nos ayuden. Y hay muchos creyentes que tienen más alma de argentino que de cristiano. Hermano, mire, esto está todo entre paréntesis. Entre paréntesis. No permita que su hija se ponga de novia con un tipo que todavía no sabe ganarse el peso. Córralo de la casa. Córralo. Y dice, pero tiene 16 años. Córralo, entonces córralo con una escoba, porque... No, pero ya tiene 20, tiene edad, porque ya puede ponerse de novio. Ajá, ¿puede pagar la cena? No, tengo que darle yo. Entonces, mándelo a laburar en lugar de ponerse de novio. Y no permita que su hija se ponga de novia si todavía no aprendió. Tengo unas ganas de predicar de la familia. No, pero esto es para dentro de unos martes. Pero sea inteligente. Después decimos, bueno, pero aman a Jesús. Bueno, si aman al Señor, no sé en qué se nota. Si usted ama al Señor y es amado por el Señor, se va a cumplir en su vida. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios que hace al vago, lo hace trabajador. Dice, tiene que ser muy poderoso eso. Eso es el Evangelio. Porque muchos de los que están acá quizá eran vagos, pero cuando vinieron a Cristo, el Señor los transformó. No solo me salvó y me perdonó de mis pecados, me cambió los patrones de mi vida, de mi conducta, mis conceptos sobre la vida. Cristo los transformó. Eso es el Evangelio. Es Cristo entrando en cada área de nuestra vida para afectarla con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Eso es Evangelio. Una vida cambiada. Cristo pasó por ahí y se quedó ahí. Pero lamentablemente a veces dentro de lo que parece ser el cuerpo de Cristo, pero no lo es, hay trampa, hay engaño. Eso no es Evangelio. Hay negocios turbios, hay conductas impropias, hay inmoralidades. Eso no es Evangelio. Eso no es Evangelio.
Yo me avergonzaría y me avergüenzo de esos que dicen que son evangélicos y se comportan de esa manera. No honran el nombre de Cristo. En el Evangelio dice la palabra de Dios: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El mensaje de Dios, la salvación que Dios nos da por medio de Cristo, se revela por la fe. Este es un camino de fe. Este es un camino de fe. Dije que este es un camino de fe. Aquí es creer o reventar. Y creo que es un mensaje apropiado para esta época tan crítica. No tenga miedo usted a las noticias. No se cuelgue con tanta información que se da en este tiempo. No tenga miedo a las enfermedades, no tenga miedo al COVID. Y si usted está en Cristo, no tenga miedo a morir. Yo soy consciente de lo que usted tiene que ser consciente, que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede morir, por la razón que sea. No porque si algún hermano se muere por COVID, entonces es porque estaba en pecado. Es porque llegó su tiempo, sea por una gripe, por una neumonía, por el COVID, por el corazón, por vaya a saber qué, por un accidente. Pero cuando llega el tiempo, el momento que Dios estableció, tenemos que entregar este equipaje y presentarnos delante de Dios. Por eso el Evangelio, del que usted no se tiene que avergonzar, le da seguridad a usted de salvación, de que cuando llegue ese día, usted está listo y preparado para poder presentarse delante de Dios y mirarle cara a cara y no tener de qué avergonzarse. Y dice, bueno, pero ¿y si yo llego al cielo, aunque tenga de qué avergonzarme, podré estar? No, porque si hay pecado en el corazón, entonces no es salvo. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Está escrito que el justo vive por fe. Entonces usted que entiende la justicia de Dios, Dios es justo y Él salva al pecador que se arrepiente. Aun cuando usted parezca que ya forma parte de la iglesia del Señor Jesús. Pero a veces hay pecado, dije recién, en la iglesia. Entonces volvamos a la palabra inicial. En este Evangelio, la justicia de Dios no se revela por el conocimiento que yo tengo de la Biblia. La justicia y la salvación de Dios no se manifiestan a mi vida porque yo soy hijo de pastores, o porque soy nieto de pastor, o porque soy el cuñado o el amigo o no sé qué de algún ilustre. No, sino que la justicia y la salvación se manifiestan por medio de la fe. Yo tengo que creer que Cristo me salva. Y no solo me salva para reconciliarme con Él, sino que me salva en todas las áreas. Me salva, como dice el dicho, salvó las papas, me salva las papas, me salva la olla, me salva la familia, me salva mi buena relación matrimonial para que yo la pueda tener, me salva la relación con mis hijos, me salva y me transforma, me saca de la esclavitud del pecado donde yo me metí. Ese es el Evangelio. Si usted lo cree por la fe, recibe todas las bondades y los beneficios del Señor Jesús. Nosotros cantamos un coro que creo que usted lo cantó como yo lo canté, como lo cantaron los jóvenes, con toda nuestra voz y con todo nuestro corazón. Decimos, manda lluvia, ¿no? Manda lluvia. ¿Qué estamos diciendo? Señor, queremos una manifestación de tu presencia en nuestra tierra. Pero la palabra de Dios dice que si el cielo se cierra y no hay lluvia, si nos volvemos a Dios de corazón, con arrepentimiento y le buscamos a Él, Él se va a encargar de abrir el cielo de nuevo. ¿Por qué le iba tan bien a Pablo? Pablo andaba predicando. Y otro día Dios puso en mi corazón esto que le estoy compartiendo. ¿Por qué parece a veces que el cielo se cerró? Porque usted no lo está haciendo funcionar. No estamos haciendo funcionar el Evangelio. ¿Sabe qué tiene que hacer? Santifíquese. ¿Qué dije? Santifíquese. Lávese en la sangre de Cristo. Obedezca la palabra de Dios y predique. Ore por un enfermo y va a ver.
si el cielo no está abierto? Lo primero que dije, santifíquese. Después salga y predique. Ore por un enfermo, porque dice la palabra de Dios que el Señor les predicó el evangelio y les dijo luego: id por todo el mundo y predicad. ¿Qué cosa? El evangelio a toda criatura. Y dice que cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué hacen ellos? Salen y predican. Y dice que el Señor les acompañaba en la predicación con milagros, señales, prodigios y maravillas. Eso quiere decir que el cielo estaba abierto. Cierre sus ojos, por favor. No me avergüenzo del evangelio, aunque parezca hay tanto que hablar aquí. Hermano, muchos de los que me están escuchando empezaron bien y no continuaron bien. Se abrazaron al evangelio y hoy están abrazados a una religión, aunque no lo han querido reconocer hasta el día de hoy. El evangelio trasciende a un culto de domingo o a una reunión entre semana. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Donde hay un evangélico, hay una puerta abierta para la predicación del evangelio. Entonces hay una puerta abierta para la salvación de alguien, para la sanidad de alguien, para la liberación de alguien. Esta gente se lavó en la sangre del Cordero y salieron. Y cuando ellos hablaron, los demonios huyeron. Cuando ellos impusieron las manos, las enfermedades desaparecieron. Cuando ellos llegaron a algunas ciudades, las ciudades fueron trastornadas. Como que vino algo muy fuerte del Espíritu a esas ciudades. Y se empezaron a convertir por miles. Después usted lo ve a Pablo quedándose en una ciudad hasta 2 años y más tiempo, en algunas 15 días. En 15 días se fundaba una iglesia. Y muchas personas recibían el evangelio porque para este hombre el evangelio era su vida. Hoy para muchos evangélicos la vida es la preocupación por el COVID, la preocupación por hacer plata, la preocupación por mejorar mi estándar de vida. Analice porque le estoy hablando a usted que empezó bien, y voy a tomarme la atribución porque algunos los he tratado así. Empezaste bien y hoy agachaste la cabeza y estás como un siervo sirviendo a este mundo y a los intereses de este mundo y no al evangelio de Cristo. Trabaje en el mundo, haga plata, haga amigos, pero viva el evangelio y predique el evangelio, que es lo que no has estado haciendo. Yo estoy hablando a toda la iglesia y hay gente aquí que ha entendido esta palabra, pero yo no estoy demandando ni pidiendo absolutamente nada que usted no quiera hacer. Yo no voy a ponerle el cuchillo en la panza a usted. Usted tomará las decisiones. Seguirá siendo un cristiano apático, un evangélico religioso, o dirá: ¿de dónde caí? ¿En qué momento me caí? Ahora me doy cuenta, el Espíritu de Dios está alumbrando mis ojos. Yo no estoy viviendo este evangelio de poder que cambia las vidas, que transforma las vidas. He puesto parche tras parche en mi vida, en mi relación de matrimonio, en mi familia, tratando de tapar agujeros, y no he permitido que el evangelio entre, porque no le he creído al Señor verdaderamente. Y ese es el problema. Cree en el Señor Jesús. Él salva a toda tu familia y Él lo salva a usted también. Viva el evangelio. El evangelio es glorioso. El evangelio es poderoso. Por eso este evangelio, dijo el Señor, sufre violencia. Se levantan hombres y mujeres para atacar el evangelio, para decir que no es así como este pastor predica. No es tan así. No crea que es tan así.
¿Hay otro evangelio? No hay otro evangelio. Este es el evangelio que nuestro Señor nos dejó. Este es el evangelio que los apóstoles predicaron. Aunque algunos quieran seguir viviendo como hasta el día de hoy, yo no, porque entendí que este es un tiempo de oportunidades para manifestar este evangelio. Este evangelio me transformó a mí. Este evangelio me santifica a mí. Este evangelio me limpió de todos mis pecados. Cuando yo dije el día de la Pascua, lo que muchas veces la iglesia me ha ido a decir, yo solo soy un pecador que Él salvó. No es que estoy inventando. Si usted hubiera conocido la dimensión de mis pecados, pero Él me salvó y Él te salva a ti. Esto es evangelio. Buena noticia para el pecador. Buena noticia para ese que fue cristiano como una brasa encendida y hoy es un carboncito negro que está a la orilla del fuego. Ya no lo abraza el calor del Espíritu. Pero yo estoy procurando a través de esta palabra tomar la pinza del fuego y tomar ese carbón y volverlo a poner en la esencia del fuego donde está la llama, y vas a volver a arder para la gloria de Dios. Esto es evangelio. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Pablo estaba dispuesto a morir como su Señor. No sé si Dios a mí me concederá ese honor, pero vale la pena morir por este evangelio. No permita que nadie le tuerza la cabeza. No permitas que nadie te llene los pensamientos. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve al Señor Jesucristo. Deja que su sangre te limpie una vez más, te santifique el Espíritu de Dios en esta hora. Y entonces se encienda de nuevo la llama del Espíritu y comiences a arder con un evangelio glorioso aquí en el corazón. No salgas a predicar ni salgas a hacer la obra de Cristo. No procures hablarle a la gente del evangelio ni del amor de Cristo si todavía tu vida no ha sido transformada. Deja que el evangelio afecte cada área de tu vida. Deja que Cristo traiga felicidad completa a tu corazón. Esto es evangelio. Para los que están aquí, a quienes yo no pedí que se pusieran de pie, pero tomaron la decisión de hacerlo, usted sabrá la razón. Ojalá que lo haya hecho de corazón. Para los que están allí en sus hogares, escuchando la palabra de Dios en esta oportunidad, solo le he compartido un vistazo, una pasadita de lo que es el evangelio. Pero cuando usted conozca a Jesucristo y este mensaje de gracia y de salvación, usted mismo será asombrado, será sorprendido, quedará como con la boca abierta. La palabra de Dios dice en el antiguo pacto que cuando reciban esto van a caer de espaldas, sorprendido. Esto es más glorioso de lo que usted me habló, pastor. Esto es más grande de lo que usted me pudo contar. Claro que sí, porque en la medida en que usted vaya experimentando la gracia de Dios en su vida, esta gracia le va a ir revelando este glorioso evangelio por el cual Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, siendo Él el mensajero y el mensaje. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Avergonzarme de el evangelio sería avergonzarme de mi Señor. No me avergonzaré. Por el contrario, me acercaré al trono de la gracia. Me humillaré delante del Señor
me reconciliaré con Dios y pediré perdón. Como escribió un hermano, pienso que mi Padre me perdonará. Pienso que hará como con el hijo pródigo y me abrazará. Pienso que me dará una nueva oportunidad para que yo viva su evangelio, y no voy a desaprovechar esta oportunidad que Dios me está extendiendo. No la voy a desaprovechar. Ahí donde usted está, los que están lejos y los que están aquí cerca, con una mano en su corazón, quiero que ore conmigo esta sencilla oración. Si usted considera que estas palabras son suyas, solamente quiero guiarle una oración. Hágalas. Si usted no considera que estas palabras le atañen a usted, entonces no las repita. Pero si cree que son así, diga conmigo: querido Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, yo estaba ciego, pero ahora tu palabra está quitando las escamas de mis ojos. Señor, yo quiero vivir tu evangelio. Yo no quiero otra cosa. Y con sinceridad y humildad en mi corazón, yo vengo a ti y te pido perdón por la vida que he tenido. Te pido perdón por los años de iglesia y mi intrascendencia. Te pido perdón. Límpiame de todo pecado. Quizás, Señor, no tengo para contarte delitos, graves cosas, pero sí es grave, y ahora lo entiendo, el haber vivido un evangelio a medias, y estoy arrepentido y no quiero seguir así. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo mi vida a ti para que sea solamente tuya desde ahora y por la eternidad. Santifícame, santifícame, límpiame y transforma mi vida. Padre, yo te pido con fe en Jesucristo, mi Salvador y el Salvador del mundo entero, que vengas a mi corazón y afectes todas las áreas que hacen a mi vida y llenes cada rincón de mi vida con tu vida, con tu evangelio, y yo viva y ande en este glorioso evangelio. Yo te prometo que no me avergonzaré de este evangelio. Yo viviré en el evangelio y anunciaré las buenas nuevas de salvación para el que está cerca y para el que está lejos. Yo confieso que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador, y mi vida no me pertenece. Hoy la he puesto en tus manos. Te pertenece solamente a ti. Amén. Amén.